Buenos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente. Está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia, Al Chile Así Pasó. Hoy es viernes, otro viernes más. Estamos aquí reunidos para hablar de un tema histórico bien interesante. Estamos aquí una semana más, es el culo del mundo, casa de Paulino. Lugar de referencia, culo del mundo. Sí, es que esto ya va a ser el chiste de cada podcast. El culo del local. mundo. Sí, el culo del mundo, casa de Paulino. Afortunadamente, como, bueno, hoy venimos desde la facultad, pues no nos tuvimos que aventar el viaje de 1 hora desde el centro para acá. Y pues, este episodio lo estamos grabando el mismo día que grabamos en la primera parte de la dictadura argentina. Sigue el frente frío. Está agradable. en esta media hora que ha pasado. En esta media hora no se ha ido. Sí, está bendito agradable el clima. Estamos sin ventilador. Pau con manga larga, yo con manga larga. Sí, güey, o sea, hermoso. Yo sí. Dije, está nublado, hay aire. Suéter. Manga larga, güey. Suéter a la verga. Qué bueno es que el tuyo es un suéter, el mío es una camisa manga larga como tal. Entonces, pues está chingón, güey. Al Chile ahorita me voy a ir caminando, hasta lo voy a disfrutar. Se puede caminar bonito. Pero bueno, como toda la semana estoy aquí con mis dos colegas y amigos de licenciatura, con Pau. ¿Cómo estás, Pau? ¿Qué onda, Alberto? ¿Qué onda, Yoshi? Como dices, güey, estoy soñadísimo con el frente frío. Bueno, no es frente frío para los del norte o los del centro, pues es como que una Aquí no cae nieve. Aquí no cae nieve, güey. Aquí Ni tampoco granizo. Culero, o sea, aquí agarran el pedo. Pusieron probablemente caída de granizado. Güey, cuando dijeron granizado, me caí de risa. Dije, no mames, güey. No, pues obviamente no. Es Aquí. que- Obviamente no va a es caer que granizado. no, es que a veces sí, pero, o sea, no es como que sea la pinche gran cosa, porque la otra vez, pues sí cayó un poco, pero tampoco digas, no mames, oye. que- No mames, sí, a huevo. Pero disfrutando el clima, güey, la neta, como dices ya. Sí, es que ahorita está perfecto como para llegar a tu casa y echarte en la hamaca, Sí, güey. ver el Netflix. Y dormirte a la verga. Pero bueno, también me encuentro con mi colega amigo Yoshitaka López. ¿Cómo estás, Yoshi? Un gusto, Alberto, todo bien, todo correcto, ya. Yo que me alegro. Pues un poco mejores del estómago, eventualmente ya este clima me favorece, personalmente, aparte como profesionalmente, porque como bien lo sabe Paulino, como bien lo sabe Alberto, mis mejores temporadas escribiendo es en la temporada de invierno, y lo comprueba la ponencia. Por dos. Pero como dicen, ya un poco Ya estamos de vacaciones, ya salimos, somos libres. cierto. Let it go, let it go. Bueno, yo pues no son tan vacaciones para mí porque ahí va a ser el único que tiene familia, el único que regresa a su rancho. Que tiene a dónde llegar. Que tiene a dónde llegar. Yo pues estoy jodido. Bueno, no estoy jodido porque me dijeron mis papás iba a venir, pero no. Pero te dijeron, no vengas. No necesariamente, pero tengo que ir al archivo. Tengo que ser historiador. Ya saben esas cosas de la vida. Entonces pues vamos a estar chambeando regularmente y probablemente cuando estén escuchando estos episodios estemos en un congreso. Menos Paulino porque no quiso Sí, venir. cuando estén escuchando este episodio, nosotros vamos a estar en Tlaxcala, ¿verdad? De hecho. Vamos a averiguar comprobando si existe esa cosa. existe Sí, esa estamos- cosa o es una parte Esa de cosa se llama Puebla. la tonta Tlaxcala. Exacto. ¿Quieres que te cuente algo? Yo pensaba que antes Tlaxcala era una parte de Puebla. O sea, Sí, de güey. que era Todos como que una pensamos eso, capital de provincia o algo así. Capital de provincia. O sea, yo pensé algo parecido, de que, bueno, es como la capital, a lo mejor. De hecho, tienen su ciudad principal colinda con otra de Puebla, creo, ¿no? No sé, solo sé que recuerdo que una Sí, vez como Puebla de- se de peleó con Tlaxcala a Veracruz Puebla, a lo mejor, por el sí. Orizaba. De Tlaxcala a Puebla a lo mejor era como 1 hora. ¿Era el Orizaba lo que se pelearon la otra vez? Veracruz y... El pico de Orizaba. El pico de Orizaba. El pico de Orizaba. ¿A quién le pertenece siempre? A Veracruz. Pues que bueno. es de Orizaba, güey. Es que en cierto modo lo que pasa es que es la frontera natural entre Veracruz y Puebla. Pero se llama el pico de Orizaba. Ajá, Cambia ¿por qué? eso. ¿Por No es qué? el pico de Puebla. Ajá, ¿por qué? Porque el cráter está al lado de Veracruz. Y lo que hicieron ahorita en el INEGI es que movieron la línea y ahora el cráter estaba del lado de Puebla. Por eso decían que ahora el pico de Orizaba era de Puebla, pero pues no. Pues no, güey. Es México de lo sabe, Veracruz, güey. o sea, y siempre ha sido de Veracruz y por algo se llama pico de Orizaba. Y casi Qué se arma bueno, una guerra qué civil bueno, por que eso. en sí el nombre pico de Orizaba no es un nombre real. ¿Cuál es El Ciclatépetl se llama. No sabía, güey. Ciclatépetl se llama ese volcán. Es un nombre. Si algún día Veracruz es sede de un encuentro nacional o regional, espero y esté en el viaje cultural. Al pico de Orizaba. Ajá.
Sí, No pues, más seguro es que está te terminen lejitos, ¿no? Sí está lejitos. de Orizaba a Veracruz. No tanto, güey. Como Pero estaría 2 horas chido. a lo Pero mejor. Es que, estaría güey, chido. lo que es Orizaba, Córdoba, Jalapa y Veracruz están ahí juntitas, güey. O sea, no es tanta diferencia. Serán Ok. 2 horas, más o menos. O sea, no hay tanta diferencia. Pero bueno, en fin. ¿Les parece si comenzamos? Adelante. Bienvenidos a Chile Así Pasó, un podcast de historia mexicana y universal, donde su servidor, Alberto González, le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. Pues hoy estamos otra vez aquí reunidos, vamos a seguir con el tema de la dictadura de Videla en Argentina, vamos a seguir ya vimos en la primera parte básicamente cómo llegaron los militares al poder, qué fue lo que hicieron al momento de llegar al poder, la manera que legitimizaron todas las pendejadas que hicieron, vaya, el papel que tuvieron los medios de comunicación y sobre todo la contracultura que surge de la dictadura. Hablábamos de la música, del arte, del cine en general, o sea, todo lo que viene producto de la dictadura. Y pues, como dijimos al final del episodio pasado, ahora vamos a hablar, ya vimos lo culero, ahora viene lo más cabrón, y después viene lo más mierda. Entonces ahora vamos a seguir, y pues vaya. La dictadura tuvo un fuerte impacto en la vida de la sociedad argentina, ya que el país vivió en medio de la violencia del Estado, debido a que el pueblo argentino experimentó pues las acciones represivas por parte de la dictadura militar. Donde sucesos como la guerra sucia, que no debe confundirse con la guerra sucia mexicana, la censura y las desapariciones formaron parte de la vida cotidiana propias del estado de terror. Se han calificado a estas acciones como un exceso de delitos perpetrados por efectivos militares o policiales con fines particulares, sin autorización de sus superiores, al margen del accionar represivo. Así, los homicidios, las violaciones, las torturas, las extorsiones, los saqueos y otros graves delitos quedaron impunes, cuando se perpetuaron en el marco de la persecución política e ideológica desatada en los años de la dictadura. Se estima que alrededor de 30.000 personas fueron víctimas de la dictadura. Existen un montón de testimonios sobre lo ocurrido en aquellos años, donde Argentina presenció inevitables sucesos que marcarían la memoria de los habitantes. Vamos a leer un testimonio de José Julián Solaine, que era un jornalero que trabajaba en plantaciones agrícolas. Cito: como jornalero en actividades agrícolas, después del golpe de marzo de 1976, pasó a trabajar a un sitio contiguo el campo, llamado La Perla. Aproximadamente en mayo del mismo año, observó un pozo de aproximadamente 4 metros por 4 y 2 de profundidad. Un domingo, observó el ingreso de 10 a 15 automóviles, entre ellos 2 Ford Falcon de color blanco, en uno de los cuales identificó como ocupante al comandante del tercer cuerpo del ejército, el general Menéndez, a quien reconoció por haberlo visto en numerosas ocasiones anteriores, y vio también 2 camiones del ejército con la caja tapada, con lonas militares, uno con una cruz blanca pintada. Momentos después salió del campo arriando sus animales vacunos, y en el trayecto se encontró con un vecino llamado Giuntoli, nombre bien argentino, güey. Sí, Es que, pues, ahora sí que... ellos vienen de los barcos, como decían. Exacto, es un nombre muy italiano, güey, que es muy común en Argentina encontrarse con gente que se llame así. Efectivamente. Que explotaba un campo vecino, quien le dijo que quería constatar si eran ciertos los comentarios que había escuchado sobre la existencia de las fosas en el lugar.
que era que se enterraba ahí gente. Accedió a acompañarlo, cediéndole un caballo y montándolo él mismo, ambos de su propiedad. Al acercarse al lugar donde estaba la fosa grande antes descrita, que era aproximadamente unos 100 metros de distancia, observó que estaban los vehículos cuyo acceso había presenciado previamente. Entonces advirtió a su acompañante: Giuntolo, espera, que puede pasar algo feo. Pero tiene que ser con acento argentino. Espera, que está pasando algo feo. Giuntolo, espera, fuera boludo, que puede pasar algo feo. Y por tal motivo se retiraron. Pero en ese mismo instante comenzaron a escuchar nutridos disparos de armas de fuego. Hace notar que cuando vieron los autos junto a la fosa a su borde, había un numeroso grupo de personas que parecían estar con las manos atadas en la espalda y los ojos vendados, o con anteojos con los cristales pintados de negro. Al día siguiente retornó al lugar y observó que el pozo estaba tapado y sobraba abundante tierra. Estima que el número de personas que habrían sido fusiladas en dicha ocasión superó las 50 personas. Verga, güey. O sea, los llevaron a un lugar en medio de la nada a fusilarlos y los enterraron ahí, güey. O sea, no comunistas, güey. No fueron comunistas. Fue el ejército argentino, güey. Efectivamente. Qué cabrón, güey. Qué cabrón, pero... O sea, y es lo... hasta el mismo hecho de hacerlo así de forma subterfugia, güey, así en lugares que de difícil acceso a lo mejor, no, y a veces no tan de difícil acceso, pero vaya, lugares que no te imaginarías que iban a ocupar para hacer esas mamadas, güey. Ya ves, pero o sea, es cagado, güey, es cagado y complicado pensar que, ¿cómo se llama? Que o sea, lo hacían así tan a sus anchas, ¿sabes? Tan natural, ¿no? Es como de que... Sí, o sea, es algo así como que muy... ¿sabes? Es muy cabrón, güey, muy cabrón. En fin, ay, ¿dónde está mi Acá está. Este testimonio nos deja introducirnos a la serie de situaciones que asolaron a la población argentina, ya que enfrentó un auténtico terrorismo de Estado, que como comentábamos en el episodio pasado, esta concepción del terrorismo de Estado es una concepción que nace a partir de la dictadura de Argentina. Esto viene de ahí. O sea, ¿qué tan cabrón tienes? ¿Qué tanta mamada tienes que hacer para que te hagan un concepto? Es como, por ejemplo, el término de genocidio. ¿Qué tan cabrón tuvo que hacer el holocausto para que tuvieran que crear un nuevo término para referirse a lo que hicieron en el holocausto, güey? Entonces, es exactamente lo mismo, güey. O sea, tuvieron que crear un nuevo término para poder describir lo que hacían el Estado argentino en este tiempo. En fin, lo que podemos encontrar en estos temas, en estos dichos, en esos testimonios, son definitivamente los agravios sociales que se dieron en todo el país. Los eventos se resintieron en cada uno de los ámbitos de la vida y las esferas sociales que se opusieron. Siguiendo con esta línea, en el caso de los eventos de resistencia contra la dictadura, fue el que se suscitó en abril del 77, conocido como las Madres de la Plaza de Mayo, que ese es un tema bien culero. Bueno, en México lo podemos ver con los 43, que bueno, como paralelismo, el ejército fue la Marina, para ser más específico, y hay temas que todavía siguen vivos, una comisión a la verdad que no les creían al inicio, ¿no? Uh-huh. A las señoras estas no les creían al inicio. ¿De qué? Les decían que estaban loquitas, ¿no? Las locas, le decían las locas de Mayo. La de la Plaza de Mayo, al principio no había una... Es que ¿cuándo vas a creer que van a hacer eso? Para empezar, el hecho de creer que el ejército o que el Estado va a secuestrar personas en esa cantidad para realizarles como que este tipo de torturas, güey, pues no lo crees, ¿no? O sea, es como de que lo evitas, lo ignoras. Es como de que, güey, no, o sea, como las poblaciones que vivían cerca de los campos de concentración nazi, ¿no? O sea, te es más fácil pensar que la gente no es capaz de llegar a ese tipo de extremos, y sí es capaz, güey. No mames, claro que es capaz. Sí, no mames. A huevo que es capaz, güey, de llegar a ese tipo de extremos. Me estoy acomodando el brazo de esta madre. Ahí está. Oh, mira, me quedó perfecto.
Es que siento que no me estoy escuchando bien, güey. O sea, no, ustedes no están escuchando porque no tienen los audífonos, pero yo sí. En fin. De hecho, fíjate que así está, me siento más cómodo. En fin. De hecho, tienes más campo visual. Sí, güey, más campo visual, en efecto. En fin. Entonces, este movimiento social emergió en el contexto de la imposición del discurso de poder a través de las prácticas represivas y el terrorismo. Todas ellas inmiscuidas dentro del proceso de reorganización nacional. Este suceso tomó forma cuando las madres de las víctimas detenidas o desaparecidas empezaron a agruparse para expresar reclamos y demandas para obtener noticias de sus familiares, iniciando así una lucha permanente que, a pesar de los agravios a sus derechos humanos, lograron constituir como una asociación. Esta asociación pues terminó recurriendo en lo que hoy siguen existiendo, güey. Sí. Siguen buscando a sus familiares, güey. Sí, siguen todavía. O sea, no, creo que no es como que la sigan buscando. Están buscando a los hijos, creo. Ajá. O sea, es que ahorita vamos a llegar a ese punto. Ahorita vamos a llegar. Bueno, a ver, ¿y por qué de las desapariciones? Es que hasta hay una rola, creo que se llama... No, ya les dijimos la vez pasada la de los dinosaurios que hablan sobre las desapariciones. Está Rubén Blades, güey. Rubén Blades hace una canción, pero la hizo creo que tiempo después, que se llama Los Desaparecidos, o literalmente Los Desaparecidos. Uh-huh. Y habla de un vato que está llegando a su casa y que está viendo cómo al vecino se lo están llevando, güey. Verga. Sí. Así, literal. O al hijo. No. La canción habla es el hijo el que está cantando a la mamá, güey, pidiéndole perdón por lo que está pasando. Y porque pues la va a poner triste, ¿no? Está muy dura la canción, güey. Está muy... Y mira, Rubén Blades normalmente hace salsa. Esta tiene como que un tono así medio tropicalón. Pero sí tiene esa temática y la hace bastante triste, güey. ¿A dónde llevan los desaparecidos? Verga, güey. En fin. Entonces, este suceso tomó forma cuando esto ya estamos viendo. Su inclusión en el conflicto contra Gran Bretaña, en la guerra de las Malvinas, que ya vimos que... me acordé. Yo recuerdo que llegué a decir, güey, ¿cómo es que la gente nunca dijo nada con el pedo de las desapariciones? ¿Cómo no se armó un pedote nacional? Y es que, por ejemplo, desde el punto de vista legal, se intentó hacer, güey. Hubo intentos para que se procediera legalmente, porque a lo mejor decían, ¿sabes qué? A lo mejor eso no es el intento de la dictadura, ¿no? O sea, la dictadura no quiere desaparecer personas, sino que a lo mejor son mandos ahí medios o la chingada que lo que están haciendo ese pedo. El pedo es que cuando llegaron a contratar a abogados para denunciar este tipo de pedos, que el término legal creo que se llama habeas corpus, que es la definición de esta madre cuando quieren denunciar a una persona desaparecida en ese tipo de situación política. Los abogados empezaron a desaparecer también, güey. Sí, güey. O sea, también se cargaron a los abogados que metían el recurso de habeas corpus. O sea, imagínate qué tan cabrón, güey. Sí, güey. Y al punto que les daba miedo defender o representar a una persona cuyo familiar haya sido pues secuestrado, ¿no? Sí, güey. Pasa un chingo. Y esto también pasa aquí en México. Cuando tienes que defender a alguien que a huevo no tiene que llegar a la cárcel. Si te lo meten en la cárcel, valiste ver. Sí, güey. A huevo te matan. Tal vez ser abogado es bien culero. Sí, bueno. A veces. A veces. Sí, o sea, por ejemplo, yo tengo, un maestro de la prepa, no voy a mencionar su nombre. Dilo, culo. No, porque es historia fuerte, güey. Okay. Es el subdirector. No nos contó, porque es mi profe de derecho, güey. Él, la neta, está a su clase bien verga porque su materia la daba con ejemplos. O sea, él, por ejemplo, si nos estaba hablando de, pon tu materia de derecho civil, o sea, de divorcios, él iba y nos decía, no, es que, por ponerles un ejemplo, una vez me llegó un cliente que se quería separar de su esposa porque decía que ella no cocinaba bien. Esto es real. O sea, nos lo contaba así, güey, con ejemplos. Evidentemente no nos daba nombres porque pues, sí, obvio. Su código de honor pues, se lo impide. Es que pues, es código de honor, güey. Sí. Se le impide, pero, o sea, nos lo contaba así. Entonces, él nos contaba que él antes
antes se dedicaba al derecho penal. O sea, él defendía gente para que no fueran a la cárcel. Y en una ocasión le tocó defender a un político de que estaba en la cárcel y que según, no sé qué tan cierto sea, porque quiero mucho ese profe, pero bien chairo si era, güey. Decía que él tenía videos donde se veía a Peña Nieto, o sea, su cliente, vaya, tenía videos donde se veía a Peña Nieto y a Josefina Vázquez Mota, besándose. No, recibiendo dinero, güey. Ok. Que el cliente los tenía, según. Entonces el punto era que los que estaban demandando querían refundir al vato en la cárcel para que esos videos no llegaran a darse a la luz. Y el profe pues lo defendió, pero básicamente tuvo que dejar el caso porque lo amenazaron, güey. No mames. Lo amenazaron de muerte, güey. Es que te digo, güey. O sea, sigues, ya hay que. Hay momentos en los que los abogados se redimen, ¿sabes? Sí. Y a veces sí es como de que, ¿sabes qué? La neta, mis respetos, ¿no? No te voy a juzgar, no me cagas. Pero no son muchos los casos. Y este es a nivel penal, porque a nivel civil igual hay ciertos casos, por ejemplo, te platico así. Como saben, en este país existe algo mercado inmobiliario. El puto mercado inmobiliario. Que... Ah, sí, porque es que los abogados civiles se encargan de las herencias, ¿no? De los y testamentos. Bueno, hubo un asunto, no fue civil como tal, porque fue más mercantil, porque... bueno, igual sí, pero más en civil, pero me ves a comentar. Casualmente, no mi maestra de Derecho, pero mi maestra de Sociología, pero es abogado. Y me dice... Cuento un caso de una persona de que le están quitando su casa prácticamente, cierta inmobiliaria que no voy a decir su nombre. Dilo, coño, dilo. No lo voy a decir, no lo puedo decir porque sí es un poco delicado el tema. Okay. De que lo estaban sacando de su casa porque, bueno, esa casa en específico, esa colonia en específico, iban a hacer algo en específico. Y básicamente es como que te dicen, y no es el único caso. Es algo que el ayuntamiento solapa y en el sentido y dice, ¿qué puedes hacer? Y le dicen, bueno... La propiedad no existe, compas. La propiedad no existe. Bueno, sí lo puedes hacer, pero lo puedes hacer por una vía legal o lo puedes hacer por otra vía. Sí. Y me dijo, ¿y cómo es la otra vía? Y le dijo, pues si quieres te puedo pasar un contacto. Y es ahí como que me dijo, o sea, este es el asunto de tu ética profesional, me dice. Yo prefiero hacerlo legalmente, para serte honesto, porque sé que puedo dormir tranquilo. Pero hay personas que de plano, o sea, sí me dice que sí está muy cabrón, sobre todo el caso del derecho penal, me dice que, porque me lo dijo desde una parte personal, me dijo, yo no me voy a meter con el derecho penal en el sentido de hecho de por mi integridad personal y de que yo ya formo una familia. Sí, güey, lo piensas. Lo piensa bastante y me dice, y eso que no se ha metido en casos cabrones, me dice, o sea, robos si acaso, pero... No es como que me digas, puta. Imagínate los abogados de los 43 al inicio del caso, güey. Verga, güey. Al inicio del caso, güey. Que de hecho vean la película la serie que sacó Netflix, la de Presunto Culpable. Este abogado que los defiende. La fiscalía, bueno, las personas de la fiscalía no sé qué le hacen al coche para que se apague. Y con tal de que se incendie después. Le hacen a su abogado y casualmente en otra camioneta iban sus hijos y su esposa. Entonces dices, ese es el grado de ciertos aspectos cabroncísimos. Así que suceden en una parte cuando tienes el poder y ocupas tu posición de poder para chingar a otro con tal de que no. Sí, güey. Es que te digo, ser abogado es de los que se dedican al derecho penal es cabroncito. Y pues después de este pedo, ya mi profe dijo, ya nunca más se me ya no me meto ahí. ¿Ves y él se empezó a dedicar. Se la juegan, güey. Se empezó a dedicar más que nada a defender derecho civil y derecho mercantil. Ahí estás que de hecho, hace no mucho, aunque se salió de ese pedo de derecho penal, el vato siguió metiéndose en sus pedos, porque luego se metió en otro pedo grande cuando defendió a una gente, como un grupo de personas, contra un banco que según se hizo el que quebró para no regresarle sus ahorros. No mames. Y pues igual, güey, fue un tema bien
Sí, güey, puta. Bien denso, güey. Sales de Guatemala y te metes a Guatepeor, ¿no? Sí, Un güey. puto banco. Ahora, fíjate, ahí son... Que era un banquito chiquito, tampoco estamos Sí, hablando pero de pues un pinche es sitio. bar, Bueno, Era Era Salinas, Salinas Pliego. pero pues hay una grande cantidad de dinero de por medio. Sí, güey. Pero bueno. Digo, y eso es contra entes particulares, güey. Ujú. Imagínate... Pelear contra el Estado. güey. Contra el Estado, güey. Ahí sí contra el Estado, que el Estado me... Ahí no es como que me están reprimiendo. De hecho... Chinga tu madre. Cada vez que digas eso, güey. hecho, Chinga tu madre, güey. Cada persona que llega a decir, el Estado me está reprimiendo. Y lo estás diciendo desde Twitter, Facebook, de todos putos lados, güey. Nadie te toca un puto pelo. Eso es una puta falta de respeto a toda la gente que neta sí valió verga por las dictaduras, güey. Y por represiones de veras, güey. lo hablábamos, güey. Decir que vivimos en una dictadura Es es, una puta- burlarse una de, puta madre. de las víctimas de las verdaderas dictaduras. Sí, güey. No, mismo que Eh, dijéramos. de hecho, ahorita que mencionaste ir contra el Estado, de hecho, ahí como que... Esa es una película, ¿cómo se llama? El juicio contra los cinco. Habla acerca de un contexto de cómo las personas que defienden los derechos civiles en Estados Unidos hacen una manifestación del Partido Demócrata y, o sea, con el fin, o sea, a ellos los acusan porque según infringieron la ley y, o sea, muestran cómo o sea, te muestran aparte que es el contexto de Nixon. O sea, te dicen, o sea, literalmente cómo estas personas de alguna otra manera son personas que no hicieron nada. Y, por ejemplo, el caso de las Panteras Negras. Ajá. Pero, por ejemplo, te ponen en el caso de que la policía es la que dispara primero. Sí, güey, sí. Y eso pasaba, sí, a huevo que eso pasaba un chingo, güey. O sea, y cómo las inculpan después, o sea, en ese sentido. O sea, de que cuando te peleas cuando peleas en contra del Estado, siempre va a buscar los medios, tiene los mecanismos necesarios para chingar. Y adivina quién fue uno de los primeros estados en prohibir venta de armas. California. California. Porque ahí estaba muy fuerte el pedo de las Panteras Negras, güey. Sí, güey. O sea, son pedos gruesos, güey. Sí. El Estado cuando se pone así con sus moños, puta. No puedes, güey. Es muy Ya difícil. ves. Pues sí. Entonces, la inclusión de Argentina en este conflicto contra Gran Bretaña en la Guerra de las Malvinas se dejó ver cuando estas madres que habían tomado la Plaza de Mayo, que es la plaza nacional, Sí. como la de Zócalo, que está frente a la Casa Rosada, que es el Palacio de Gobierno de Argentina. Reflejado al igual en las manifestaciones, mostraron su postura. Cito: las Malvinas son argentinas, pero los desaparecidos también. Jesucristo, Jesús güey. de Veracruz. Chan. Güey, qué huevos de esas señoras, ¿eh? ¿Sí? Qué tremendo. Las Malvinas son huevos. argentinas, los desaparecidos también. ¿Sabes qué es lo culero? Güey, Videla hizo muchas mierdadas, pero creo que una de las mierdadas más culeras fue el hecho de que cuando se mete a esta guerra Las Malvinas. por legitimarse, güey, porque lo hizo para legitimarse, pidieron el equivalente de un día de sueldo a la población, güey, para mandarlo a los defensores de las Malvinas, güey. Y ese dinero nunca llegó, güey. No solo eso, esta es una leyenda, ¿no? Creo que es parte de una leyenda de un vato que, porque no solo era dinero, sino que también podían ser víveres y la chingada. Un vato lleva un niño, güey. Te digo que es parte de la leyenda, ¿no? Que lleva una barra de chocolate, güey, a las oficinas estas para que las lleven a los combatientes. Y le pone un mensajito, güey. ¿Para qué verga metes una Le barra de pone- chocolate? le ¿De qué pone- va a servir? Le ¿No? pone no, porque podías llevar dinero, Sí, no sé, víveres. pero o sea, una pinche barra de chocolate. Un niño, güey. Y le pone su mensajito de parte de Dieguito para los combatientes en las Malvinas, De güey. ahí Maradona, ¿no? No solamente no llegó, güey, sino que Se la comieron. No, güey. A las pocas semanas el vato pues va con su papá a la tienda a comprar, güey. Y la encuentra. Y ahí. le encuentra ahí, güey. Verga. Y lo ve por el mensajito que le había escrito ahí chiquitito, ¿no? Para los combatientes en las Malvinas. Y de ahí se arma un escandalazo, güey. Porque eso sí fue parte del escándalo. De que los recursos que se estaban destinando, según para los combatientes, güey, No estaba llegando. no estaban llegando, güey. O sea, se lo estaban quedando en el medio, güey. Verga, güey. O sea, eso fue muy mierda, güey. Porque estás hablando de enfrentarte a un puto ejército, una puta potencia militar, güey.
Sí, como Argentina. Inglaterra, güey. Y más con una Con pinche una hija de vieja. su puta madre, como era como Margaret Thatcher, güey. que tenía su propio pedo de legitimidad ahí, Sí. porque estaba cerrando las fábricas de carbón, güey. Porque también la guerra de las Malvinas a Le cayó al Inglaterra dedo, le güey. cayó chingón, güey, Sí, porque güey. fue su pinche legitimidad. mira, Y justamente cuando ganan la guerra de las Malvinas, Margaret Thatcher sube como Sí. la espuma, Y güey. chécate, fíjate esta mamada. La guerra la hicieron pensando también que Estados Unidos lo iba a apoyar, güey. Para esa gente que siempre, es que, ay, puta, pinches whitexicans. Pero para esa gente que anda mamando literalmente, porque si pudiera mamarse, puta, lo deja seco, güey. Literalmente lo deja, puta, no sé, güey, no sé. Como el de la película de la momia, Ajá. cuando la momia se comía a la gente, cómo las dejaba toda chupada. Ajá. Así dejarían a Estados Unidos si pudieran mamarlo, güey. No le da el apoyo, güey. Piensa que le va a dar el apoyo y Estados Unidos lo manda a la super verga, güey. Pues porque se va a meter en pedos con Sí, Inglaterra, güey. O sea, para esa gente que siempre anda mamando a Estados Unidos y a Occidente, que Occidente siempre lo digo, es Europa y Estados Unidos y Canadá. Colombia no entra. Sí, güey. Amigo, Colombia no entra, Coyoacán no entra, la Avenida Reforma no entra, güey. La zona rosa tampoco entra ahí. O sea, por favor, ubícate en tu puta realidad. Como ese tipo de gente que siempre está mamando el apoyo a Estados Unidos. O ver hacia Estados Unidos como el puta, el ejemplo, y los que te van a tirar paro. No, güey. A eso les vales 3 kilos de verga. Y Videla, que se la chupaba seguramente riquísimo al tío Sam, no la apoyaron, güey. Lo mandaron a la solo, güey. super verga. Como diría el chef Olvera. Qué joya de video. Sí, si güey. pudiera tatuarme este video, me lo tatuaría, güey, te lo juro. Me voy a tatuar la frase. Huevo. Pues sí. Este movimiento de la madre de las plazas de Mayo influyó en la vida argentina. Sus políticas y exigencias fueron factores que la hicieron una lucha de resistencia que quedó y quedará marcada en la mente de la población del país contra las aplastantes garras del poder. Ahora, la dictadura argentina utilizó centros clandestinos de detenciones, torturas y desapariciones, los cuales fueron el principal instrumento utilizado por la dictadura para preservar el orden social impuesto. Que eran putas bodegas, güey. Sí, Putas bodegas, güey. En efecto. ¿verdad? De hecho, ahí hay una película hermosísima que se llama Garage Olimpo. Esta, me parece ya la había mencionado yo antes, pero es la historia de una morra que la secuestran, güey. La llevan a estos centros de detención y su captor y el que la torturaba se enamora de ella, güey. Y, güey, esto es algo muy surreal. Porque el vato en su cabeza piensa que la morra se va a enamorar de él. Y hasta la lleva a pasear, güey. O sea, como que tratando de pensar que la morra no se va a escapar y la chingada, ¿no? Que iba a ser el síndrome de Que Estocolmo, iba a que- ser el síndrome de Estocolmo. Y pues es una película dramática. Ujú. Entonces no esperen mucho tampoco. Pero refleja muy bien este pedo. Otra que habla de estos centros de detención, que está bien pinche triste, güey, se llama La Noche de los Lápices, güey. Que refleja también hasta dónde estaba dispuesto a llegar el Estado para que no se le cuestionara. O sea, esto de que no se cuestione el Estado es a cualquier nivel. Y esta es sobre estudiantes de secundaria, güey. Secundaria. No estamos hablando de pinches universitarios, güey. Estamos hablando de morritos, güey, de secundaria. Que por organizarse para que no le subieran el precio al boleto de colectivo o de transporte público en general, Ah, sí, se lo chingaron, ¿no? se chingan a los dirigentes, güey. A los dirigentes de ese movimiento, que eran morros de secundaria. Y los secuestran, güey, y los mandan a estos centros de detención por meses, güey. Y ahí se ve el caso de lo que pasaba muchas veces. Y es que violaban a las morras ahí también, güey. Ahorita vamos a llegar a eso. Sí, güey. Entonces Ahorita ahí... vamos a llegar a eso. Pero sí, bueno. A estos centros clandestinos eran llevadas todas las personas detenidas por ser subversivas o sospechosas de serlo. En estos lugares sufrían pues de torturas, ya que eran torturadas de diversas maneras, sufrían violaciones e incluso algunas eran asesinadas. En un artículo de Roberto Román, que se llama Centros Clandestinos de Detención, algunas reflexiones sobre cómo abordar su estudio, el caso de Rosario, entre 1976 y 1983, da el testimonio de una mujer de nombre Ana María Ferrari, quien fue secuestrada y recluida en uno de estos centros de detención. Ferrari relata
que mientras estuvo recluida, un guardia llevó a su celda a un joven, el cual, según ella, no lo habían bajado a las celdas para torturarlo, sino para asesinarlo. Al día siguiente, ese joven, junto con otros jóvenes, fue trasladado a Los Urgentes, en la provincia de Córdoba, donde fueron fusilados, llevados a la morgue para hacerle sus partidas de defunción y luego depositados en una fosa común. Si las torturas, violaciones y asesinatos en estos centros de detención eran cuanto menos terribles, güey, viene lo más culero. Se tienen registros de que en estos lugares se llevaba la práctica de la apropiación de niños. Que esto ya lo hemos comentado y que, bueno, Carla Vallarta describe que esta práctica consistió en el robo y la sustracción de identidad de niños y niñas, que eran hijos de personas detenidas en los centros clandestinos, que a la postre serían desaparecidos o asesinados, quienes fueron adoptados, entre comillas, por los represores, quienes los inscribieron como sus propios hijos. Según un colectivo... O los vendían, güey. Exacto. Es que ahí pon tú que probablemente no los vendían, sino que entre favores, o sea, parte de del pago por favores que le hicieras a estas personas, pues ahí podía estar la posibilidad de que adoptaras a un niño. Sí, y es que, a ver, para ejemplificarlo mejor, a lo mejor no, gente que a lo mejor no haya captado, básicamente era, si una persona embarazada llegaba a estos centros, cuando daba a luz, se le quitaba al niño. O sea, se le quitaba... Y lo crecían por lo general funcionarios leales a la dictadura. Y eso es lo más culero que te pueda pasar, güey. O sea, que tú, siendo una persona, a lo mejor ni de izquierda, güey, a lo mejor nada más te agarraron porque sí, güey. Uh-huh. Que bueno, a lo mejor no tanto, pero pues sí militabas con la izquierda. Que tu hijo lo críe una persona la ultraderecha, güey. No tanto eso, sino... También, güey, o sea, bueno, no solamente es quitarte al niño, sino quitarte la posibilidad de que lo críes, de los valores que tú le eduques, o sea, todos los valores que tú le pudiste haber dado, totalmente perdidos, güey. Sí, güey. Y no, güey, es feo, güey. Sí, no solo te roban al niño, te roban parte de su educación, güey. La pérdida de esos valores que tú le pudiste haber dado, güey. Que es lo más fuerte, güey. O sea, y que en un futuro, a lo mejor, si tú pudiste llegar a haber sobrevivido a estos centros de detención, ver que tu hijo combate todo lo que tú llegaste a sostener, ¿sabes? Sí. Ideológicamente. No, es que te digo, o sea, entonces lo que hacían era que les quitaban a los niños y se los daban a, ya fueran los propios soldados que estaban ahí dentro o a gente que trabajaba para el Estado. Sí. Y estas personas prácticamente los registraban como si fueran sus hijos y esos niños crecieron en una familia que no era suya y muy probablemente, en caso de que terminaran en la familia del soldado, pues probablemente terminaba criado en la familia del soldado que mató a su verdadera familia. Wey, porque prácticamente... triplemente culero. Porque prácticamente es lógico pensar que si te quitaban al niño, te mataban. Porque no puedes dejar que una persona salga y diga, es que me robaron a mi bebé. Para nada. Entonces, si te roban al niño, llegas embarazadas, ya era de que lo vas a tener y tarde o temprano te van a matar. Verga, güey. Entonces, se quitaron. Eso fue. Y según Abuelas de Mayo, un organismo de derechos humanos que se dedica a buscar a estos niños, se dice o se cree que la cantidad de niños así apropiados, o sea, robados, asciende a 500. 500 niños, güey, fueron sustraídos de sus familias verdaderas y criados por sí, la gente que mató a su verdadera familia. Sí, sí. Asesinos, o sea, parte de miembros de estos cuerpos paramilitares, porque no era el ejército propiamente, eran cuerpos paramilitares. Sí, cuerpos paramilitares que eran creados con el fin de administrar estos campos y que, bueno, no se vieran tan... ¿Sabes qué es lo más culero? Afectados. Que se vuelve a ver un poquito la mecánica de el holocausto, güey. Sí. De los juicios, porque finalmente después, cuando tú le preguntas a los que participaron en esto, ¿por qué lo hicieron? No solamente te van a decir porque les pagaban, güey, porque les daban órdenes. Te van a decir por qué los torturabas con el sadismo que lo hacías. Y esto es cierto, esto es verdad.
ellos argumentaban, es que nos daban bonos, güey. Entonces yo con eso, con esas horas extra, o sea, la neta, mira el pedo del capitalismo hasta dónde viene luego, güey. Con esas horas extra yo pude llevar a mi familia de vacaciones, güey. Yo me pude comprar un coche, le pude dar una casa a mi familia. O sea, la tortura era mi trabajo. Y hay trabajos que te gustan, trabajos que no te gustan, pero era un trabajo a fin de cuentas. Con bonos, con recompensas, ¿sabes? Eso es lo más triste, güey. Verga. O sea, es la tortura y los centros de detención como fábricas que producen sufrimiento. Tú produces sufrimiento y por ese sufrimiento te pagan. Y por Imagínate. más sufrimiento que tú puedas llegar A provocar. a provocar en la otra persona, por más muerte que tú puedas llegar a provocar, eso está, ¿cómo se dice? Tiene recompensas. Sí, tiene bonos, y es güey. que en cierto modo es como un ciclo vicioso, ¿no? Es como de que lo haces una vez y dices, no mames, Exacto. dinero extra. Es Y dinero ahí vas extra, otra vez, güey. y ahí vas otra vez y otra vez. Y cada vez lo haces más Y por las más. detenciones también, ¿eh? No solo por la tortura, sino Sí, por el número de detenciones. Sí, y por eso es que mucha gente que no tenía ni puta madre que hacer ahí terminaba en Sí. esos lugares. Porque los veían más como una recompensa. Que Y como... luego, porque decía, creo que era Hannah Arendt la que decía que no se debía llamar monstruos a esas personas. Porque decirles monstruos es como decir, es que para quitarnos culpa a nosotros como sociedad de estas personas, les decimos así, los deshumanizamos. Y no, güey. Ellos eran humanos, muy humanos, que fueron parte de un engranaje en el que cualquiera pudo haber formado parte, güey. O pudo haber caído. O pudo haber caído, güey. Ahí es como que, bueno, entramos al debate en teoría de que si el hombre es malo por naturaleza o, bueno, lo corrompe la sociedad. Creo que entra en un debate muy interesante ahí. De alguna otra manera hay que entender que si no son ellos, ellos podrían ser. Sí. Es el discurso de oprimir o ser el oprimido. Exacto. Y ellos son parte del engranaje de todo este terrorismo de Estado. Entonces te ponen un dilema muy cabrón, pero que si te dices puta madre, güey. De alguna otra manera sí te putea bastante cuando lo lees. Cuando lo piensas, Quizás güey, o sí. sea, dices versus. Estamos en una pausa comercial. Turu, tu, 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 tururu. Turu, tu, tu, tu. Su atención es muy importante. Al Chile sí por eso podcast es un podcast de historia mexicana y a veces mundial. En un servidor, Alberto González, explicará. De hace rato. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? En fin. ¿Qué estábamos hablando? Acerca de... De que no son monstruos, güey. Esos Sí. son Bueno, humanos. Güey. regresando de esta pequeña pausa que tuvimos que cortar porque llamaron a la puerta. Estábamos hablando de que pues no tenemos que deshumanizar a estas personas. Porque pues Son humanos. Sí, son humanos al final de cuentas. Y pues sí está cabrón, ¿no? Pensar, ¿no? Lo que hacían. Y esto es solamente la punta del iceberg. Porque, Sí, o güey. sea, Lo que sabemos. Ajá, porque luego tenemos la banda que lanzaban de los aviones. Ay, Los verga. vuelos de la muerte. Que era patrocinados por la Dirección Federal de Seguridad. Enseñados. Enseñados. Porque recordemos Pero igual, que... No, y es que aquí el punto es tanto lo que se hacía en Chile, o sea, los métodos que se usaban en Chile, que se usaron en Chile y se usaron en Argentina, en cierto modo fueron aprendidos gracias a los métodos que usaba la DFS, güey. ¿Tú crees? ¿No será que ya eran métodos gringos? O sea, sí, o sea, es que mira, recordemos que, o sea, sí, la gente de la DFS fue a ganarse un diploma a Estados Unidos sobre cómo torturar, güey. O sea, ya lo vimos en el episodio de la Guerra Sucia. El punto era que, o sea, estos éramos nosotros. Si bien sí, ¿cómo decirlo? Tanto Chile como Argentina tenían el apoyo de la CIA. Ellos no fueron a este tipo de entrenamientos, o sea, no los llevaron a entrenarlos, porque era un poco más complejo.
un poco más complejo llevar gente, porque en cierto modo no tenían un estado para, ¿cómo decirlo? Un estado lo suficientemente bien llevado con Estados Unidos, pues, porque no era como México, que ves que México, pues, el estado mexicano, estamos al lado de Estados Unidos, ¿no? O sea, mucho más fácil, ¿no? Entonces lo que hacían era que la CIA les decía, pues mira, chécate esto, estos métodos se usan en México y han dado resultados. Entonces lo que hacían era que agarraban los métodos mexicanos y pues a lo mejor les hacían algunos que otros cambios, pero en cierto modo era lo mismo que se hacía, güey. Que si bien sí, o sea, ¿qué tanto puedes cambiar? ¿Qué tanto puede influir cómo torturas a alguien o no? O sea, no tiene, así como torturas a alguien aquí, lo puedes torturar en otra parte del mundo, ¿no? Pero en cierto modo, los métodos que usaba la DFS tenían unos ciertos cambios a comparación de cómo se hacían en Estados Unidos. Sobre todo porque recordemos que en Estados Unidos, o sea, en el territorio estadounidense como tal, pues sí había una persecución de comunistas, pero era rara la persona que terminaba encarcelada por comunismo. De hecho, contrario a Latinoamérica, que era mucho más común. Entonces, sobre todo en México, que ya lo vimos, que era el único lugar que tenía contacto con Cuba, el pedo que traía México era que teníamos un gran flujo de comunistas pasando por aquí y por allá. Y es que la lógica de esta madre también está en el miedo a los comunistas. Y ellos literalmente también son los tiempos de las guerrillas. Sí, las guerrillas. Son los tiempos de las guerrillas y le tienen mucho miedo a la guerrilla y al comunismo. De hecho, en la de la noche de los lápices, estos morritos están pues en el centro de detención y con ellos hay un comunista que es netamente comunista y es parte de una guerrilla. Y el vato los ve y dice, güey, no mames, ¿y estos morros qué, güey? O sea, estos morros neta los ves cara de comunistas o de guerrilleros. Estos vatos no son guerrilleros. O sea, yo sí, o sea, yo te entiendo que me tengas aquí a cierto punto, hijo de tu chingada vida. Pero ¿por qué estos morritos? ¿Se acuerdan de la lógica de tener a estos batitos aquí? Entonces también se ve como esta misma paranoia los lleva a meter a puta cualquiera ahí a estos centros de detención prácticamente. Sí, pero bueno. Continuando con este pedo. Las causas del final de la dictadura de Argentina se dieron en el marco de una sociedad que se movilizó cada día más en contra del régimen y de un modelo económico que fracasó. Razón por la cual el inicio de la Guerra de las Malvinas supuso lo que al final sería el principio del fin. Con el inicio de la Guerra de las Malvinas, en abril del 82, las Fuerzas Armadas tomaron las Malvinas, que para ese momento se encontraban bajo dominio del Reino Unido. Dicha acción lo justificaron bajo el eslogan de la recuperación de la autonomía nacional. Sin embargo, la realidad es que por medio de esta convocatoria al nacionalismo de los argentinos, se buscó reunificarlos bajo un objetivo común: apaciguar las críticas de la dictadura. El saldo de dicha decisión fue la caída de la dictadura, ya que perdieron la guerra contra el Reino Unido, lo que aceleró el deseo de un cambio en el poder. Además, cabe señalar que los más afectados con esta contienda fueron los jóvenes, que fueron los que mandaron a pelear. Se dice que, las cifras que dan sobre la guerra de Malvinas es que 649 argentinos murieron y 1000 resultaron heridos en combate. Durante estos hechos, el general Galtieri, que era el jefe de las fuerzas, creo que era Galtieri, ¿qué era, güey? De las fuerzas aéreas, ¿no? Sí, creo que de las fuerzas aéreas. Presentó su renuncia y asumió la presidencia el general Reinaldo Vignone. No, Galtieri era el de las fuerzas armadas. Ah, ok. En un contexto de amplias movilizaciones sociales por la crisis económica y el fracaso de la guerra, así como el exorbitante incremento de la pobreza, la quintuplicación de la deuda y la ya inocultable violación persistente a los derechos humanos. Es que básicamente todo ya está colapsando y es en el sentido si todo de que... se derrumba. Como dijo Lord Shoy, todo cambia. Sí, güey. Todo cambia. Entonces, saludos al profe Lorgio que nos escucha. Sí, lo que obligó a los militares al inicio de la reapertura democrática, la cual se dio el 30 de octubre de 1983 con la convocatoria a nuevas elecciones, las cuales ganó Raúl Alfonsín por la Unión Cívica Radical, con un discurso de apego a los derechos humanos y el respeto constitucional. Y cabe señalar que los militares promulgaron una ley de autoamnistía para protegerse, porque
podrían ser todo, pero no eran pendejos. Exacto, podrían ser cualquier cosa. Esto pero pasa igual en pendejos no eran. Chile. Podría ser torturador, violador de derechos humanos, desaparecedor de personas, pero jamás Provocar una crisis porno económica. y jamás un pendejo, güey. Entonces se hicieron una ley para decir, no, pues los militares no pueden ser juzgados. Inteligente, güey. Es inteligente. Pero fue la condición, ¿no? También, o sea... Sí, en cierto modo fue, ellos ajá. también negocian de que, ¿sabes qué? Mira, ¿sabes qué? Tú ven. Pero no al grado de Pinochet, güey. Es No. hijo de puta que llegó a que fue... Senador vitalicio, güey. Y jefe de las fuerzas. Jefe Hijo de su puta supremo madre. de las Fuerzas Armadas. Sí, es que bueno, el caso de Pinochet ya es otro pedo, ¿no? Pero, porque bueno, en cierto modo Pinochet modificó una constitución a su modo. Sí. Esa constitución... Güey, les por hizo- favor, cada vez que puedan y cada vez que crean en el libre mercado, en el neoliberalismo, Vean en el Estados Chile. Unidos, vean su constitución, güey. Nada más cualquier artículo. El de Chile. El de Chile, La güey. constitución de 1980 en Chile. Sí, güey, la del derecho a la salud. Sí. Solo lean ese artículo, solo ese, güey. Dice, las personas tienen derecho a solicitar a la institución, a cubrir sus necesidades de salud con la institución privada que Que quieran, güey. O si no, el Estado podrá proveer una. O sea, no es un derecho, güey. Tienes derecho de compra, güey. Te están diciendo que tú puedes comprar Tu salud. tu derecho a la salud. Es lo que yo decía, tratan la salud como si fuese el puto internet. Sí, güey, como si fuera un puto servicio de Telmex, güey. Sí, güey. Como si tú le estuvieras dando tu salud a Salinas Pliego o a Slim, güey. O sea, es lo mismo. No estamos exhortando a esos empresarios a No. entrar en ese mercado. No. Si no es que no lo tienen ya, en algún lugar. ¿Quién es el dueño? Creo que uno de estos dos güeyes está metido en Simi. No sé, yo solo sé que en Es sí me otro. están vendiendo un libro sobre su fundador. Sepa la verga. En Era fin. político, quiso ser político. Es El el, de que Simi. es el que compitió en la elección de... El que compitió contra Salinas y este de... Manuel Cuauhtémoc. Cloutier. Ah, no. No creo en qué elección, pero sé que fue una presidencia que estuvo. No sé si fue presidencia, pero sí recuerdo que fue candidato por el PAN. El vato del Simi. No recuerdo, pero sé que en una compitió. No creo que haya sido Manuel Cloutier porque... No, Manuel Cloutier no es. No. No es Cloutier. Que, o sea, hablar de Manuel Cloutier es una historia divertida porque... no sé si han visto cuántos hijos tuvo ese cabrón. Tuvo como 8 hijos, güey. Güey, es que Porque ¿sabes qué es lo que- más- es que ¿sabes qué es lo literalmente- más culero? Que su hermana está en el PAN. Sí, Bueno, es que ese es el de punto, güey. Tatiana. Que los hijos están repartidos por todos los partidos políticos. Si tú no tienes un Cloutier en tu partido, entonces no tienes un partido, güey. Porque hay uno en el PAN, hay uno en el PRI, hay uno en Morena, hay otro en Movimiento Ciudadano. Están repartidos por ahí, güey. Pero literal, güey, o sea, así como lo escuchaba yo en un podcast, güey, pues ahora sí que como le decían a Cloutier Maquillo, güey. Ese era como que su apodo. Así que decían Maquillo era un cachondo, güey. Era un pinche cachondo que ahora sí que los hijos que Dios me dé, güey. Los métodos anticonceptivos no se usan en esta casa, güey. Pues tuvo un chingo, güey. Tuvo como 7, 8 hijos, güey. Y el primogénito, que se llama igual Manuel Cloutier, pareciera que lo cagó, güey. O sea, es igualita al pinche papá, güey. Pero igualita a la verga. En fin. ¿Dónde estábamos? Ah, sí. Entonces, Raúl Alfonsín ganó las elecciones por la Unión Civil Radical. Por un apego a los derechos humanos, el respeto constitucional y los militares que se autopromulgan esta ley de amnistía. Si bien la democracia supuso un medio para solucionar los delitos de lesa humanidad que sufrieron las víctimas de terrorismo de Estado, así como un mecanismo también para juzgar y castigar a los responsables por estos actos, también tuvo la tarea de remediar la grave situación económica heredada por la dictadura. En un contexto de un territorio desindustrializado, con una tasa de desempleo altísima y una deuda externa monumental. En el caso de la primera cuestión, Alfonsín, si bien no anuló la ley de autoamnistía, los militares relacionados a violaciones a los derechos humanos fueron juzgados por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en 1985 la justicia civil se encargó de este tema, porque recordemos que una cosa es que te juzgue un tribunal militar y otra cosa es que te juzgue un tribunal civil. Cosas diferentes. Los cuales llegaron a las siguientes resoluciones. Se dictó prisión perpetua contra Videla y Macera.
Viola fue sentenciado a 17 años de prisión y Galtieri fue absuelto de las acusaciones por violación a los derechos humanos, aunque fue detenido por ser un pendejo en la Guerra de las Malvinas. Esa es la resolución. Fue detenido por la incompetencia en la Guerra de las Malvinas, por ser un pendejo. Pendejazo. O sea, Bueno, a lo mejor él sí era el pendejo del grupo. seguramente, güey. Dichas resoluciones no apaciguaron todos los ánimos de justicia debido a que no se juzgó a toda la jerarquía, Es que no mames. a toda la escala jerárquica que fue partícipe del terrorismo de Estado. ¿Qué pedo? No. Bueno, prosiguiendo, en el caso del rubro económico, no se pudo hacer mucho ante la caída de los salarios de los trabajadores y el vaciamiento de las reservas del Estado. La quiebra generalizada del sector benéfico y la gravísima situación de adeudo público, en contraste con el crecimiento de la riqueza y el poder de monumentales conjuntos económicos nacionales y extranjeros, derivó en esta ¿cómo se llama? En esta desigualdad, güey, Sí. que vive hoy Argentina. Al final de esta transición democrática nunca se completó debido a que los militares y los sectores económicos impidieron revertir los efectos de la dictadura y castigar a todos los culpables del terrorismo de Estado, dejando este proceso incompleto. Si bien se logró pasar a un régimen democrático, este fue condicionado con los nuevos valores políticos adquiridos bajo el régimen militar. Okay. Entonces al final, tal cual como pasó en Chile, la dictadura siguió. O sea, siguió en un Por cierto- pura verga todo lo que intentaron hacer. Pues es que en cierto modo es lógico que muchas veces el pedo de las dictaduras es que participa tanta gente y es gente tan influyente que es muy complicado Mira, chingártelos. es como decía Bienvenidos a la democracia y es como con el episodio que estábamos viendo de los monarquistas aquí en México, cuando matan a Maximiliano. No estuve aquí. Cuando cae el imperio y empiezan los juicios. ¿Qué dicen? Creo que no sé si es Juárez o no sé quién dice. Le preguntan por qué no juzga o por qué no mata a los monarquistas. Y dices que si mata a los monarquistas nos quedamos sin gobierno. Sí. O sea, porque, güey, el aparato de gobierno... Estás hablando que gran parte del aparato de gobierno había pasado al bando monarquista. O muchos habían soportado... Pues no había monarquista. otra. No había otra. ¿Qué haces, güey? ¿Sabes? O sea, ¿qué haces? Y es la parte de la crueldad de ese tipo de cosas, güey. Porque metes a la sociedad, Sí, buena parte de la sociedad en este pedo. Sí, o sea. Es muy complejo, pues. Es una estructura tan grande, güey. Sobre todo en dictaduras tan organizadas como puede ser esta. Es un pedo muy intenso el tratar de juzgar a todos. Porque igual, ¿cómo haces para darle cargos a todos? O sea, la cantidad de pruebas que tendrás que reunir es muy grande. Y sobre todo, esto es algo que pasa como en las dictaduras. La dictadura nunca deja pruebas. Sí. En este caso, sobre todo, son juzgados, sobre todo los altos mandos. Uh-huh. Por lo general, el delito es lesa humanidad. Y, o sea, y no solo, por ejemplo, son tribunales locales, son tribunales igual internacionales. Y mira, por ejemplo... Como en Italia o como en Alemania, donde igual estas personas fueron juzgadas. Igual España. ¿Quién le hace justicia al vato que se encargaba de levantarte de tu casa, que te metí en los coches, en los famosos coches negros, ¿no? Estos que eran los que usaban estos grupos paramilitares. O sea, ¿dónde encuentras a ese cabrón? Exacto. ¿Sabes? ¿Dónde lo encuentras? ¿Dónde lo encuentras? Sí, Ahora, sí, es un Es desmadre. muy complejo sí. dar justicia. Sí, es muy difícil, güey. Ya lo decía Borges, ¿no? Cuando decían, tú quieres justicia, sería mejor que no quisieras nada. Sí, güey. Pero bueno, con eso llegamos al final de este episodio. Comentarios que tengas, Pau. Ay, güey, yo cierro con la película que estábamos comentando, que se llama La Historia Oficial, que es la historia de este, pues, empresario que se prosperó junto a su esposa gracias a negocios con la dictadura. Curioso porque su papá era de izquierda. Neta, güey.
hay una escena bien triste en la que se pone a discutir con el papá. Y le dice, ya, déjate de vivir en tus tiempos esos. Admite que ya perdieron. Perdieron. Y se lo dice así feo, güey. O sea, no ganaron, güey, perdieron. Y hazte la idea. Y el chiste es que la historia va de este matrimonio, del señor, su esposa y una hija que tienen. El pedo es que son los últimos finales, o sea, son tiempos de dictadura. Y el vato, la señora se da cuenta o se entera de que probablemente su hija, la hija que adoptó, que su marido adoptó, probablemente no son de ellos. Y es la hija. Bueno, si lo adoptó, pues realmente no es de ella. Sí, obviamente, o sea, pero era de uno de estos desaparecidos. No fue adoptada de manera legal. Sí, güey. Dejémoslo. Era de uno de las desaparecidas por la dictadura. Y pues todo el cambio que empieza a ver en esta esposa, güey, hacia su marido. Sí, güey. En lo que ya hace su investigación propia sin que se entere el vato güey. O sea, está muy chida la peli. Si tienen chance, veanla, las que les hemos dicho a lo largo del podcast. Porque valen mucho la pena. Sí. Comentario que tengas tú, Yoshi. Decir de que, bueno, a pesar de todo, hay que entender las cosas como se hacen en su contexto. Hay que entender de que, bueno, hay una serie de personas, muchas personas que están involucradas en un aparato de gobierno que generan estos mecanismos del terror, que reprimen a los grupos de que, bueno, no necesariamente todos son culpables, sí, o necesariamente todas las personas estuvieron ahí por razones que lo justifican. ¿Son unos hijos de puta? Sí, son unos hijos de puta, es lo que lo hicieron. Eso no se los quita. Buscar justicia creo que debe ser el camino a seguir. Lo sigo creyendo. Abrir los archivos de la represión considero de que es una tarea esencial. Considero que hay muchas personas que se están salvando, así como pasó con... Y eso no excede solo las dictaduras argentinas, excede igual con la Alemania nazi. Hay muchas personas y altos mandos de que se salvaron así por un pelo. Y toda esa gama de aspectos son los que repercuten de alguna otra manera o son el malestar social. Bien, cuando le mandé el ensayo a Alberto, creo que abrí con una frase de las mamás de las mamás de la Plaza de Mayo que decía, ¿cómo se llama? Mientras hay personas que todavía están en... Bueno, igual se la parafrasean igual en Chile, cuando recuerdan a Allende y todo el movimiento, de que todavía hay personas en penthouse y lujosos que están impunes así, mientras nosotros seguimos luchando por justicia. Y te da mucho que pensar. Sí. Está muy culero, güey, todo. Ay, güey, es que estas de las dictaduras más culeras. Y esto que no vimos la uruguaya, güey. Que la uruguaya, un tercio del país se emigró, güey. Igual dicen que la de Paraguay también es otro pedo, güey. La de Paraguay, y eso que también hemos visto la revolución, las dictaduras centroamericanas. Ah, la verga. O sea, pobres vatos, les cae todo, güey. Porque, o sea, yo siento que el pedo de las o sea, sí hay una cierta diferencia entre las dictaduras centroamericanas y las de Sudamérica. Y es que en cierto modo, las dictaduras de Sudamérica, en cierto modo, pues son países grandes, sí, con una cantidad de población medianamente considerable, que en cierto modo, echándole ganitas, podrían sostenerse a sí mismos. Mientras que el caso de Centroamérica dependes totalmente de Estados Unidos y todo lo que te diga Estados Unidos lo tienes que hacer, porque si no, no vas a salir, güey. No tienen, prácticamente los países de Centroamérica nunca fueron independientes, en cierto modo. No son independientes. Porque Estados Unidos maneja su economía. Tuvieron su momento por la cantidad de inversiones que tiene ahí. De ahí voy a lo mismo. Esa gente que mama mucho a Occidente, ¿sabes? Fue su perdición, güey, finalmente. Sí. Sobre todo si fueron todo latinoamericano que lo apostó a Estados Unidos, terminó mal, güey. Mal. Ay, güey, sí es cierto. La película esta de la historia oficial, véanla, güey, por favor, véanla. Una de las cosas más, pues, a resaltar de esa película, es que se grabó en los últimos años de la dictadura. En el 85. Sí, güey, en los últimos años de la dictadura. O sea, era un pedo, güey. Probablemente entonces quiere decir que las escenas que se toman con las madres de la Plaza de Mayo,
probablemente sí reales. sean reales, güey. Sean grabaciones Sí, reales, güey. Simón. Pues verga, qué fuerte. En fin. Pues bueno, con eso llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos pueden seguir como @asípasonpodcast en Facebook, Instagram y en Twitter. A mí me pueden encontrar como @Emanuel56 en Instagram y en Twitter. A ti, Pau. Ahí me pueden encontrar como Ángel Pablo Noche en Facebook y en Instagram y Twitter como Pau-3cc. A ti, Yoshi. Ahí pueden seguir en Instagram como yoshi.2807. Pues bueno, ya se lo saben. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. luego. Hasta luego.